Ahí está. Vamos dejando todo listo, ¿ah? Dejando todo listo para empezar una vez con mis alumnos a estudiar juntos. Ya está, ¿eh? Ya, listo, ya estamos dentro del tema. Por supuesto. Entonces vamos a avanzar. Historia del Perú. Hoy día nos corresponde analizar de las culturas preincas el segundo horizonte y también el llamado intermedio tardío. ¿Ya? Segundo horizonte e intermedio tardío. Hablemos de Tiahuanaco. Tiahuanaco es una cultura altiplánica, una cultura propia de la meseta del Collao, ¿no? Una cultura que abarcó territorio boliviano, el sur peruano y parte de Chile, ¿no? En todo caso, la parte norte de Chile. ¿Sabías tú que Tiahuanaco es una palabra puquina? Y en la lengua puquina, Tiahuanaco significa siéntate guanaco. ¿Sabías eso? La palabra Tiahuanaco significa siéntate guanaco. Pero esa lengua no es aymara. Un detalle muy importante para todos ustedes. Los tiahuanaco y los aymaras son culturas diferentes. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Jovencito de repente me dice, pero profe, ¿por qué en Puno mucha gente habla aymara? Ah, es que los aymaras son posteriores a los tiahuanaco. De eso ya hablaremos, ¿de acuerdo? Ahora es importante señalar lo relacionado a su ubicación geográfica. Esto se conoce como la meseta del Collao. ¿Por qué? Porque ahí también vivió una cultura llamada los collas, pues. Como ahí vivieron los collas, los incas le pusieron esa zona Collasuyo. Claro, los incas le ponen Collasuyo. De ahí porque actualmente a esa región, zona sur de Tera Titicaca, ¿me entiende? A eso se le dice la meseta del Collao. ¿De acuerdo? Es el altiplano peruano-boliviano. Altiplano peruano-boliviano. Seguimos. Muchos consideran que Tiahuanaco tuvo un estado colonizador. Eso da a entender que Tiahuanaco tenía colonias en diferentes puntos del Perú, cosa que es cierto. Tiahuanaco tenía colonias en diferentes regiones con un objetivo claro, abastecerse de variedad de recursos. Esa era la idea. Siendo su gran capital, ojo, fue su gran capital la ciudad de Taipicala. ¿Ya? Taipicala fue su gran capital. Pero no es que Tiahuanaco necesariamente debemos hablar de su economía. Y este es un punto que normalmente viene en los exámenes de admisión. Tiahuanaco tenía una economía agrícola de altura, pero escúchame por favor. Tiahuanaco tenía el llamado control de pisos ecológicos. Si tú observas el dibujo, vas a tener idea de lo que es esto. Vamos a ver el dibujo juntos, ¿ya? A ver, puedes fijarte que este es, por decirlo así, un corte, un perfil del territorio peruano, ¿no? Como si me han hecho un pequeño corte. Y tenemos la zona costera, la zona de peces y guano, la zona de costa, la zona de los valles templados, la sierra propiamente, la zona de llamas alpacas y la zona selvática. Perú tiene una gran variedad de recursos, ¿no? Y sobre todo áreas geográficas. A ver, vamos a recordar cuando llevabas el curso de geografía en secundaria, de repente algún profesor te enseñó las 8 regiones naturales del Perú. Cuando estabas en colegio, te enseñaron las 8 regiones naturales del Perú. O de repente otro profesor te habló acerca de las ecorregiones de Antonio Brac. ¿También o no? ¿Por qué es importante que sepas esto? Por la siguiente razón. Los tiahuanaco tenían un conocimiento importante acerca de lo que es la geografía andina. En ese sentido,
Los tiahuanaco aplicaron el denominado control de pisos ecológicos. Profe, ¿puede explicarme? Claro. En diversas regiones, los tiahuanacos van a tener colonias en diferentes regiones, cuyo objetivo ¿cuál era? Abastecerse de una variedad de recursos. Los tiahuanacos tenían claro que el Perú es un país con diversidad de recursos. Entonces, ¿qué hacían? Astutos los tiahuanacos van a establecer colonias en diferentes pisos altitudinales. Una vez más, así va a asegurar tener variedad de recursos o complementar su producción. ¿Quién es el investigador que nos habla de este tema, profesor? John Murray. Murray es M-U-R-R-A. John Murray. Él es investigador del tema control de pisos ecológicos. Ahora hablemos de los camellones. Cuando los españoles vieron las chacras elevadas del mundo tiahuanaco, ellos le llamaron camellones porque les daba la impresión que parecían jorobas de camellos. ¿Me entiendes? Le daba la impresión de que parecían jorobas de camellos. De ahí por qué camellones o guaruguaru. Hablemos un poquito acerca de estos camellones. Mira el dibujo para que te des una idea de cómo funcionaban. Los españoles, al verlo, dijeron, parecen joroba de camellos. Pero te fijas bien, acá hay una persona que está regando, ¿no? Pero estaría regando sobre lo que sería, por decirlo así, la joroba, ¿no? Te das cuenta que, por decirlo así, estoy hablando en sentido figurado, entre joroba y joroba dejaban un espacio grande que lo llenaban con agua. Pero en el día, ¿qué ocurría? En el día la radiación solar es absorbida por el agua. En la noche, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que evaporar. Por lo tanto, ellos creaban microclimas. Ojo, creaban microclimas. Así evitaban que se congele por completo eso. Es decir, los tiahuanacos van a vencer a las temperaturas muy frías como las heladas, creando chakras llamados camellones o guaruguaru. Ese sistema les va a permitir termorregular, una termorregulación, porque tú mismo estás observando el dibujo, ¿ah? En el día la radiación solar es absorbida y en la noche empieza a evaporarse. Así, ellos evitaban que su zona de cultivo se congele y por lo tanto tenían siempre alimentos. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Los tiahuanacos crean microclimas. A eso le podemos llamar camellones o guaruguaru. Por otra parte, podemos hablar acerca de la escultura, ¿ya? La escultura. La escultura, básicamente de piedra, algunos le llaman monolitos, ¿no? Monolitos, otros le llaman antropolitos, porque ellos cuando empleaban o cuando hacían sus esculturas, utilizaban grandes bloques de piedras. Entonces, si ellos emplean grandes bloques de piedra, yo podría decir megalítico, ¿no? Megalítico. Pero si lo hacen de forma humana, digo antropolito, antropo es hombre, ¿o no? Los tiahuanacos realmente eran muy hábiles. Y una de las cosas que no debemos obviar, por favor, es la deshidratación de alimentos que a continuación te voy a contar. Pero antes tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has probado el chuño o el charqui? A ver, piensa. ¿Qué dices? ¿Si has probado el chuño? Tú sabes que con el chuño se hace como mazamorrita, ¿no? Y el charqui la carne es seca, ¿verdad? Pregunta, ¿has probado? Por ejemplo, algunas familias tienen la costumbre de hacer tipo mazamorritas con chuño. Claro.
Otros usan el charqui con el oyuquito o oyuquito con charqui, ¿no? Su comida. Pero tanto el chuño como el charqui son alimentos de reserva. Claro, porque ellos aplicaban la deshidratación de alimentos para tener alimentos de reserva y así poder, cuando había escasez o cuando no había qué comer, tener alimentos para esas situaciones. Es decir, el chuño y el charqui no eran alimentos que consumían a diario, no, era su reserva de alimentos para cuando había necesidad. Por eso te preguntaba, ¿no? No todos tienen costumbre de comer el charqui, es cierto, pero aquellos que aprendimos a comer por nuestros abuelos, por ejemplo, sí es rico. A mí sí me gusta el charqui. Bueno, seguimos con la escultura un poquito. La escultura más famosa de todas, ¿cuál es? La escultura más famosa es la Portada del Sol, donde observamos en la parte central, a ver, vamos a detenernos un rato ya. Ahí está, ve. En la parte central de la escultura está el dios de las varas, ve, el dios de los báculos. Precisamente está en cada brazo sosteniendo una vara, ¿no? Él es el dios de las varas Huiracocha, ¿no? El dios de las varas Huiracocha. ¿Se ha fijado, joven, que a sus costados tiene como pequeños guardianes con alas? En serio. Es como que si a este dios lo custodiaran ángeles o guardianes. No miento, palabra. Son seres que estuvieran así como custodiándolo y tuvieran alas. Palabra, acá hay hileras, ¿ve? Puedes ver tú, ¿no? Ahí está el asunto. Y otras esculturas famosas tuvieron los Tiahuanaco. Por ejemplo, el monolito Ponce, el monolito El Fraile, el monolito Ebenek, ¿no? Monolito Ponce, Fraile, monolito Ebenek, son monolitos importantes, ¿ah? Y en cuanto a su cerámica, ni hablar, una cerámica polícroma, en ese sentido destacan los vasos ceremoniales Quero, ya, los vasos ceremoniales Quero, siempre destacan por el color anaranjado, es un color que más sobresale en ellos, pero por favor no confundirse, utilizaban el rojo, el blanco, negro, ¿no? Marrón, pero siempre un poquito que más que resalte el anaranjado en la cultura tiahuanaco, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a recordar un poquito, a ver. Tiahuanaco aplicó el control, algunos le llaman control vertical de estudios ecológicos. Pregunta, ¿en qué consiste eso? Que los tiahuanaco establecen colonias en diferentes regiones o pisos altitudinales para tener variedad de recursos. Segundo, los guaruguaru. Los guaruguaru son chacras elevadas, profesor. Son chacras en las alturas que les permiten crear microclimas y así poder conservar sus alimentos. Muy bien. En cuanto a Wari, sobre Wari muchas cosas se han hablado. Sobre Wari hoy muchas cosas se dicen. Por ejemplo, Wari viene a ser el primer imperio del Perú. Profe, pero esa es la opinión de un gran arqueólogo como el señor Luis Guillermo Lumbreras. Wari es una cultura de Ayacucho por excelencia. Para que surja Wari, fue necesaria la fusión de elementos de varias culturas. ¿Qué? Claro. Mira, algunos al segundo horizonte le dicen horizonte medio, pero otros también le dicen segunda síntesis panandina. ¿Sabías que incluso algunos le llaman al segundo horizonte periodo fusional? ¿En serio? Algunos al segundo horizonte le llaman periodo fusional. ¿Por qué?
Porque para que surja Wari fue necesaria la fusión de la cultura Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Franco, no les miento. Para que surja la cultura Wari, fue necesaria la fusión de tres culturas importantes. Profe, repítame. Huarpa de Ayacucho, Nazca de Ica y Tiahuanaco de Puno, claro. Wari es la fusión cultural de esas tres culturas. ¿Qué le puede haber aportado Huarpa? Huarpa le aporta primero la tierra, que es Ayacucho, porque Huarpa es ayacuchano, y Huarpa tenía andenes. ¿Sabías tú eso? ¿Qué? Huarpa ya tenía andenes. Eso le aporta Huarpa. ¿Ya? ¿Y qué le aporta Nazca? El urbanismo, las ciudades. Nazca ya tenía ciudades importantes y eso va a ser un aporte también, sobre todo el urbanismo. Ya, profesor. ¿Y Tiahuanaco qué le aporta a Wari? A ver, ¿qué crees tú? ¿Qué le habrá aportado Tiahuanaco a Wari? Profe, la religión, el culto a Dios las varas. Tiahuanaco veneraba a Huiracocha, los Wari también, profesor. Es más, los Wari lo representan en mucho de lo que es su cerámica, profesor. Muy bien, ya, sigamos. Su gran capital fue Viñaque, o también llamado Wari. En el aspecto político, podemos decir que Wari fue el primer imperio militarista. Pero tengo una pregunta para ustedes. A ver, sobre Wari. Si Wari fue el primer imperio militarista, yo pregunto, ¿quién sostiene que Wari fue un imperio? ¿Y por qué es imperio? Bueno, quien sostiene que Wari fue un imperio es el gran arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? ¿Y qué no hace imperio, profesor? ¿Usted me puede dar una pequeña definición de lo que es un imperio? Bueno, en términos políticos militares, un imperio es un reino que conquista a otros reinos. Repito, un imperio es un reino que conquista a otros reinos. Y Wari, en términos militares, va a conquistar o va a someter a otros reinos. Ya, profe. Algo muy importante también. Si Wari tenía guerras de expansión, ¿no? Por ejemplo, ese es un dibujo en la que se ve a alguien que está con su arco y su flecha, ¿no? Es un dibujo, claro, pero es un dibujo Wari. Es un dibujo que ellos hicieron. Los Wari poco a poco iban sometiendo a otros pueblos, pero ¿cuál es la diferencia con Tiahuanaco? Porque usted me ha contado hace un momento que Tiahuanaco también establecía colonias, profesor. La diferencia es que Wari se apoyó más en el militarismo, mientras Tiahuanaco tal vez se apoyó más en la parte religiosa o tal vez la parte económica, ¿no? De hacer intercambio. Todo indica que Tiahuanaco más se apoyó en eso. Wari no. Wari se apoyó más en el militarismo, es decir, la guerra de expansión, someter a otros pueblos. Sin embargo, hay quienes discrepan con el maestro Lumbreras y no estén de acuerdo en que Wari fue un imperio. Y una de las voces discrepantes es la de la maestra Rukshadi. Sí, la maestra Rukshadi no está de acuerdo con ese punto de vista de que es imperio. ¿Pero por qué? Porque la señora Rukshadi considera que lo que había en Wari eran reinos autónomos que prefirieron confederarse. ¿Qué? Reinos autónomos que buscaron unirse o confederarse, que no es exactamente un imperio, ¿no? Bueno, pero algunos dicen, profesor, pero Wari se fue imperio porque tenía ejército. Otros dicen, hablar de ejército en esa época es un poquito exagerado. Bueno, para su época sí tenía tropas, tenía que luchar con otros pueblos. Pero Wari va a aportar muchas cosas que lo van a hacer
un imperio. Al igual que los antiguos imperios de la humanidad, por citarte un ejemplo, Roma, ¿no? Roma cada vez que conquistaba a un pueblo, edificaba ciudades, ¿o no? Y Wari hacía algo parecido. Roma, cuando sometía a un pueblo, le cobraba tributos, le cobraba impuestos. Wari hacía algo parecido. Los romanos hicieron caminos por todo lado. Los Wari también empezaron a hacer caminos. A lo que yo quiero llegar es que los imperios normalmente tienen algunos detalles que te hacen ver que no es una cultura ordinaria. Y Wari tuvo muchas de esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué en cuanto a la economía de los Wari? De hecho, esta cultura va a sobresalir en especial por la actividad agrícola y el control de la producción. Cuando un reino se impone sobre otros, le impone también la compra de productos o recursos. En serio. Cuando un imperio conquista a otros, le impone la compra de ciertos recursos o productos. Eso hacía Wari. Así, profesor, claro, porque Wari tenía el control de la producción. En ese sentido, Wari es una cultura muy importante. Ya, profesor. ¿Cuál es tal vez el más grande aporte de los Wari? Si yo tuviera que escoger, señalar un aporte Wari, ¿cuál escogería? La respuesta es el urbanismo o la planificación urbana. Quiero que observe ese mapa o vamos a detenernos porque vale la pena. En este mapa yo observo cómo Wari, que va a ser la gran capital, ¿no? Viñaque o Wari, ¿ves estos puntos rojos que hay en el mapa? ¿Qué representan? Principales centros administrativos, dice, ¿sí o no? Los diversos puntos rojos que hay representan centros administrativos de la cultura Wari. ¿Qué indica eso entonces? Que Wari fue un imperio expansivo. Escúchame, escúchame, esto no te puede confundir. Wari tenía ciudades cabezas de región. En cada región había una ciudad importante Wari. Por ejemplo, profesor, mira, esa es una foto de la gran ciudad de Piquillacta. Lo que tú estás viendo en esa foto es Piquillacta. ¿Y dónde quedaba Piquillacta? En el Cusco, ¿ya? Piquillacta quedaba en el Cusco. Otra. A ver, vamos a buscar Piquillacta, ¿ya? Buscamos a Piquillacta. Perdón, 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 perdón. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito, un ratito, un ratito. Ya, no hay problema. Continuamos nomás, continuamos. Ya está. Ahora sí. Un ratito. Ya. Mira, aquí en el Cusco, observa el Cusco, está la ciudad de Piquillacta, Cusco. Pero Huiracocha-Pampa se encuentra en la Libertad, por acá en el norte. Huiracocha-Pampa en la Libertad. Guarihuilca, ya, Guarihuilca está en la zona de Junín. Junín, o está Huancayo, ¿eh? Jauja, Junín. Cajamarquía, Cajamarquía que acá en Lima. Pero hay otros lugares, profesor. Por ejemplo, acá dice Otusco, Pacagnamú, Joncopampa, Huilcahuay. ¿Te das cuenta? Por acá está Cerro Baúl, en la zona de Moquegua. En la zona de Moquegua está Cerro Baúl, diré. Cerro Baúl, que estamos hablando. Entonces, la gran enseñanza es que los Wari tenían ciudades cabezas de región por todo el Perú. Un instante voy a dejar de compartir, no te preocupes, ¿ya? Voy a dejar de compartir un ratito, a ver. No te preocupes, todo bien. A ver, chicos, ¿han estado viendo y escuchando bien la clase? ¿Sí? ¿Sí, no?
¿Se veía bien? ¿Ya no estoy escuchando? ¿Ok? ¿Me pueden escribir, por favor, para estar tranquilos? Ya, qué bueno, porque a veces se pone inestable el internet, entonces es un poquito que se preocupa uno. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a continuar. Gracias, gracias. Gracias por haberme informado. Ahora continuamos nomás, pues ya continuamos. Listo, listo. Ya, sigamos, sigamos. Ya. Te decía que Piquillacta, Huiracocha-Pampa, Guarihuilca, Cajamarque y otros fueron ciudades cabeza de región de agricultura de Guari, pues. ¿Cuál es el más grande aporte de los Wari? El urbanismo, profesor. Perfecto. ¿Qué otros aportes podemos señalar? Por ejemplo, ahí puedes ver los quipus, ¿no? A ver, qué joven. Los quipus, ¿por qué son tan útiles? Es un sistema de cuerdas. Una cuerda horizontal sostiene a muchas en vertical, pero que tienen nudos, profesor. Ah, ya. ¿Sabías tú que los quipus permiten llevar la contabilidad? Pero los quipus es más que todo mnemotécnico. ¿Por qué mnemotécnico? Porque yo tengo que interpretar. Por ejemplo, yo veo, vamos a imaginar una cuerda pequeña con dos nudos. Eso puede simbolizar algo. Es más, yo diría, ¿no? ¿Cuánto simboliza cada nudo? Cada nudo, ¿cuánto simboliza? Si veo una cuerda larga con varios nudos, ¿qué puede representar? ¿Y por qué el tamaño de las cuerdas varía? ¿Por qué hay una variación en el tamaño de las cuerdas? Aunque usted no lo crea, alumno, los quipus era para interpretar. Quiere decir que a usted lo educaban, a usted lo instruían para que aprenda a interpretar quipus. ¿Ya? Pero en general, los quipus permitían llevar la contabilidad. Si yo quería llevar la contabilidad, entonces, quipus. ¿Sí o no? Claro, pues claro, muy bien. Pero además, yo puedo señalar lo siguiente. El quechua. El quechua va a ser una lengua unificadora. Si Wari era un imperio que conquistaba o sometía a otros pueblos, Wari tenía una lengua unificadora, el quechua. El llamado quechua o runasimi va a ser una lengua importante. Ahora, hablemos un poquito de los llamados andenes. Creo que te comenté que los andenes eran propios ya de los Huarpa. Los andenes no son creación ni invento Wari. Pero lo que sí hay que reconocer es que como los Wari fueron un imperio, los Wari lo van a expandir a diversos puntos del Perú. ¿Me entiendes? Listo. Por otro lado, queremos señalar el culto al dios Huiracocha, pero antes, hablemos los caminos. Estamos obviando los caminos. ¿Sabías tú que grandes caminos fueron realizados por los Wari? Y hay dos razones por las que podría, o sea, ¿por qué Wari se preocupó por hacer tantos caminos? Podría decir alguien, ¿no? ¿A qué se debe que Wari hacía caminos? Lo que pasa es que los Wari tenían comercio y además tenían soldados o tropas que tenían que desplazarse con rapidez y velocidad. De hecho, los caminos iban a ser de gran ayuda, ¿o no? Muy bien, correcto. Veamos ahora esto del culto Huiracocha. Si los Tiahuanaco veneraron al dios de las varas Huiracocha, los Wari más todavía. Ahora, solo es un comentario, ¿eh? ¿Sabías que en la cultura tiahuanaco algunos al dios Huiracocha le llaman dios llorón? Al dios tiahuanaco, Huiracocha, algunos le llaman dios llorón, porque dice que cuando tú ves la escultura de la portada del sol, cuando ves la escultura, te acercas, aparentemente están saliendo lágrimas.
aparentemente. Pero algunos dicen, no, no son lágrimas, porque también salen de otras partes de la frente. Entonces, si sale de otras partes de la frente, eso no puede ser lágrimas, pero más parece sudor. Bueno, ¿sabías que en la cultura wari, al mismo dios Huiracocha, algunos investigadores le han llamado el dios Visco? El dios Visco, porque se dice que tiene los ojos desviados. Algunos consideran que no es correcto decir dios Visco porque no se trata de visión, sino se trata de fases de la luna. Algunos consideran que esas son fases de la luna. ¿Qué te parece? O sea, son opiniones diversas, ¿no? Con respecto al dios Huiracocha. Pero mira, toda cultura que es un imperio tiene elementos unificadores. Y Wari tenía elementos unificadores. Por ejemplo, quipus, quechua, andenes, caminos y el culto a Huiracocha. ¿Qué cosas nos evidencian eso? Que los Wari ya tenían cierto control sobre el mundo andino, ¿no? Para imponer alguna de sus, digamos, costumbres, creencias, prácticas. Muy bien. Entonces, el segundo horizonte o horizonte medio tiene como representantes a Tiahuanaco y Wari. A continuación, pasamos al denominado intermedio tardío, específicamente la cultura Sicán, ¿sí o no? Claro, ya estamos en el intermedio tardío. Si a mí me preguntan, ¿qué cultura del intermedio tardío debo destacar o señalar? En primer lugar, Sicán. Sicán, claro. No es la única, profe. Pero, profe, antes que usted continúe, ¿me pudiera decir cultura del intermedio tardío? ¿Podría decirme, claro? Por ejemplo, profesor, a ver, un instante. Dejo de compartir un instante, ¿ya? Solo un instante nomás, no te preocupes. Te voy a seguir comentando. Quiero agregar un puntito importante aquí nomás, ¿ya? Quiero agregar un puntito, por eso es que lo voy a poner un poquito más abajo. A ver, primero, en el intermedio tardío, ¿qué cultura surge? En el intermedio tardío está la cultura chimú, la cultura sicán, la cultura chincha, la cultura chanca, la cultura aymara y muchas otras culturas, ¿sí o no? Claro, ya. Dame un instante, por favor. Ahorita lo vamos a poner para que quede muy bien para todos, ¿ya? Ahora vamos acá a los cambios y listo. Ya está ya. Muy bien. Vamos a continuar, no te preocupes. Continuamos. Ahora sí, ya está. Ya está. Mira, en el intermedio tardío tenemos culturas importantes como Sicán, Chimú, Chincha, Chancas, Aymaras, Chachapoyas. El intermedio tardío es una etapa en la cual va a haber diversidad cultural, diversificación cultural. Algunos, como el señor Lumbreras, a este periodo le llaman los estados regionales, ¿ya? Los estados regionales. Ahora sí, concentrémonos en Sicán. Sicán es una cultura que se va a desarrollar en Lambayeque. La cultura Sicán es una cultura de Lambayeque. Mire el mapa, por favor, un instante. Observe el mapa. En el mapa puede ver usted lugares tan importantes como, por ejemplo, Batán Grande. ¿Ubicas Batán Grande? Además de Batán Grande está Tucumé. Pero no solamente Tucumé, está Apurlec, Lambayeque, Chiclayo, ¿no? Pero escúcheme. Ríos famosos.
A ver, esa zona geográficamente es una zona irrigada por los ríos Jequetepeque, ahí está el famoso río Jequetepeque, el río Lambayeque, el río La Leche. Esos ríos son netamente ríos de la zona de Lambayeque, pues, ¿ya? Por lo tanto, las grandes ciudades Guari, Batán Grande y Tucumán, ¿qué ríos o qué valles famosos caracterizaron a la cultura Sicán? El río Jequetepeque, el río Lambayeque y el río La Leche. Sin embargo, hay un arte en la que Sicán sobresalió. ¿Cuál es ese arte? Puedo decir la metalurgia o la orfebrería. En ese sentido, ellos eran muy buenos haciendo aleaciones. Claro. Ya en el antiguo Perú, las culturas hacían aleaciones. Desde Vicus, Mochica, Sicán, Chimú. Combinaban el oro con el cobre, el oro con la plata. Esas son aleaciones. Según los mitos, ya, son mitos, se dice que el dios Nailán vino por el mar en grandes balsas. Sí cuentan, los antiguos peruanos dicen que su dios llamado Nailán vino navegando en grandes balsas con su séquito real. Como los Sicán fueron muy buenos representando máscaras funerarias, tumis, vasos funerarios, a ellos se les considera los mejores orfebres. Cuando usted observe el tumi, obsérvelo por favor, en realidad, joven, tumi vendría a ser la parte de abajo del cuchillo. La parte inferior, el cuchillo es el tumi, ¿sí o no? Pero el personaje que está representado en la parte superior, ¿quién es? Este personaje que usted ve representado en la parte superior, según la mitología de los Sicán, vendría a ser su dios llamado Nailán. ¿Sí? Según la mitología, él es el dios Nailán. Quiero que le vea sus ojos. Sus ojos pareciera que tienen alas. Y si tú no me crees, es un personaje cuyas manos están aquí, puedes ver sus manos, pero al costado ves como alas o no. Observa bien, ¿ah? Aquí están sus brazos, sus manos, y al costado tiene como alas. ¿O no? Es que la creencia o mitología era que los dioses, como el dios Nailán, podrían ser dioses voladores. Es mitología, profe, claro, es mitología. ¿Qué te parece? Entonces no te olvides, ¿ah? El Tumi es básicamente de la cultura Sicán. Si a ti te preguntan, a ver, ¿quiénes fueron los más grandes surferes del Perú prehispánico? La respuesta es Sicán. Profe, para mí habían dicho Chimú. Espérate, que ahora te voy a explicar. Un poco de paciencia. En cuanto a su arquitectura, destaca Batán Grande. Ahí puedes ver, ¿no? Y Tucumán. Son lugares maravillosos. Pero, ahora sí, para que me entiendas un poco mejor. Sicán y Lambayeque, ¿sí o no? Ya. Chimú era la libertad. Son vecinos, pues. ¿O no? Sicán Lambayeque y Chimú la libertad. Son vecinos. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Tanto Chimú como Sicán convivían o coexistieron, pero de repente los Chimú fueron creciendo, fortaleciéndose, se hacían más fuertes y con el tiempo dicen que la cultura Chimú ya va a expandirse y va a anexar a la cultura Sicán con el paso del tiempo. Muchos dicen que la orfebrería de Chimú es muy buena, es excelente por influencia de Sicán, por supuesto. Ahí tenemos a Chimú, una cultura principalmente de la libertad. ¿Está bien? ¿Qué valles famosos o importantes podemos señalar? Veamos el mapa otra vez. Vamos al mapa. Mira, por ejemplo, vamos a mencionar los ríos, ¿ya? Río
Río Chao, ahí está Río Chao, Río Virú, Río Moche, Río Chicama, ahí está Jequetepeque, Sanya, Lambaye. Profe, pero eso no era de Sicán. No te estoy diciendo que con el tiempo Chimú los va a anexar. Con el tiempo Chimú los va a someter a Sicán. ¿Qué lugares importantes? Puedes ver acá un lugar llamado Tomeque, Chanchan, que fue la gran capital, ojo, Chanchan fue la gran capital, Huacadragón, Talambo, Pacacnamú, Saltur, Huacachotuna, Zipán, Purgatorio, Apurlé. Profe, pero eso antes fue de Mochica, pues, antes, ya para este momento ya no había cultura mochica, pues. Podemos decir que los chimús son los grandes descendientes, podemos decir algo así, claro. No te olvides, la gran capital era Chanchan. En el aspecto político, todo indica que fue un estado teocrático militarista, ¿no? Fue un estado teocrático militarista. Se dice que al rey de los Chimú le decían Chimu Capac, ¿ya? Al rey de los Chimú le decían Chimu Capac. Es probable que también ellos, como estado teocrático militarista, hayan tenido algunos pequeños reinos autónomos, ¿no? O independientes. Algo así como sus ancestros los Mochica. Pero cuentan que llegó un momento en que Chimú creció tanto con su rey Minchancaman, ¿ya? Su rey Minchancaman. Y Minchancaman es el que va a empezar la gran expansión, pues. Mira, se dice que ellos absorben a los Sicán, pero también sabías que se dice que vinieron hasta Lima. ¿Qué? ¿En serio? Se dice que la cultura Chimú incluso llegó hasta Lima. Y Chimú estuvo presente por la zona de Caraballo. ¿Qué? ¿En serio? Hasta ahí llegaron. Las evidencias son innegables. Hay huacas con restos Chimú. Esas llamadas huacas son la prueba de que la cultura Chimú estuvo por ahí. Porque este fue un estado teocrático militarista que también empezó a expandirse. Sin embargo, algo muy importante de la cultura Chimú es su economía. En la parte económica tenían unas chacras hundidas llamadas huachaques. Puede ver la fotografía y puede usted observar en la parte de acá, la parte superior, esto vendría a ser la superficie, ¿sí o no? Si esto es la superficie, la chacra está por debajo de la superficie. No miento, mira, ve. Si esta es la superficie, la chacra está por debajo de la superficie. De ahí por qué le llamaban huachaques o chacras hundidas. Se dice que para obtener agua, para poder regar, irrigarlo, necesitaban llegar hasta la napa freática, prácticamente la parte ya casi del subsuelo, ¿sí o no? Para sacar agua. ¿Y por qué necesitaban abundante agua para ese campo de cultivo? ¿Y por qué tenía que estar hundido? Es que ahí sembraban la totora, por ejemplo, que requería abundante agua. ¿Ya? Muy bien. En metalurgia, Chimú sobresalió. Eso no está en discusión. Chimú sobresalió. Pero en honor a la verdad, influenciados por quiénes. ¿Quiénes fueron los que influenciaron en su talento? Los ICANN, profe. Pero, profe, usted mismo me acaba de contar que con el tiempo Chimú conquistó, anexó a los ICANN, ¿correcto? Y de hecho, profesor Chimú se va a llevar a los grandes maestros orfebres, ¿no? Para que trabajen para ellos. Eso sí es verdad. Así que Chimú también sobresalió en orfebrería. Su arte tenía una cerámica monócroma, siempre predominante color negro, ¿ya? Una constante en los huacos Chimú es que van a ser básicamente color negro. Algunos huacos son denominados huacos silbadores. Repito, algunos huacos son denominados huacos silbadores. ¿Por qué se le decía así, profesor? ¿Ah? ¿Por qué eso de huacos silbadores? Es que efectivamente tenían un orificio donde tú podías soplar y salía sonido. ¿En serio?
¿Ya? Muy bien. Entonces, los llamados cuacos silbadores. ¿Qué en cuanto a la arquitectura, sobre todo de los chimú? En esa zona de Trujillo, ¿ya? Trujillo, está Chanchán, la gran ciudad de adobe Chanchán. Trujillo es un lugar muy bonito. Cuando te vas a la zona de ruinas arqueológicas de Chanchán, por ejemplo, esta es una pequeña foto en la que tú ves que en los muros habían como muchas líneas y representaban algunos seres vinculados al mar o seres marinos, ¿no? A veces aves o otras criaturas, ¿no? Pero tenían estas esculturas en forma humana, mira, puedes ver sus esculturas en forma humana. No te olvides, Chanchán es la ciudad capital de la cultura chimú. La ciudad de adobe, muchos dicen, más antigua e importante de esta etapa. Pero no pasemos por alto a la cultura chincha, por favor. La cultura chincha es una cultura netamente de Ica, en la que el joven puede observar en el mapa, claro, puede observar la zona de esta cultura chincha. A ver, veamos. La gran capital de Chincha fue Tambo de Mora, ¿o no? Su gran capital fue Tambo de Mora. Pero podemos resaltar lugares como Chincha, Pisco, Ica, el Río Grande, la zona de Palpa, ¿no? Profe, me va a disculpar, pero eso fue antes de la cultura nazca, ¿no? Antes. Incluso Paracas. Pero ahora es bueno aclarar que si se trataba de capital o centro principal, para los Chincha, aunque eran Ica, su centro principal era Tambo de Mora. Un detalle muy importante tiene que ver con su comercio. Ya, esto sí es clave que lo expliquemos y entendamos bien. Los Wari tenían, por diversos lugares, ojo, los Wari tenían, o perdón, los Chincha, un comercio marítimo y un comercio terrestre. El comercio más importante era el marítimo. Como tú ves en ese dibujo, tenían balsas con los cuales navegaban hasta la parte norte. Mira, si ellos eran Ica, ¿sí o no? Son Ica, se iban hasta el norte de Ecuador. Ecuador, sí. Llegaban hasta Ecuador. ¿Por qué traían? Puedes observar ahí en la fotografía, traían el espondylus o esa concha marina que también acá en el Perú se le llamaba muyu. En el antiguo Perú le decían muyu. Pero ¿qué cosa es? Bueno, su nombre científico es espondylus. Son conchas marinas, ¿no, profe? Claro. La presencia de el muyu en nuestras costas podría ser el anuncio de la llegada del fenómeno del niño. En serio, la llegada del fenómeno del niño. Por otra parte, no puedes pasar por alto, no puedes obviar el hecho de que en su religiosidad, en sus creencias, ellos pensaban que una forma de tener contento a los dioses era dándole un manjar. Los dioses querían un manjar. Y en el antiguo Perú creían que cada vez que tú hacías tus ofrendas a los dioses, debías poner muyo. Hacías sacrificios, ofrendas, ponle muyo, porque ese es el manjar de los dioses. Ya, pero esa es la parte religiosa, profe. En la parte científica, hábleme la parte científica. Ya, a ver, normalmente el muyu vive en aguas cálidas de Ecuador. No vive en el mar peruano, que es un mar frío. Por eso los chinchas tenían que irse hasta el norte a traerlo. Pero si lo normal es que
ese muyu viva en las aguas cálidas de Ecuador? ¿Qué puedo pensar yo si de repente aparece muyu en estas aguas, en el Perú? Que estaba siendo arrastrada por las corrientes del norte. Aguas cálidas venían hacia el sur. Ya que, amigo, ese es el fenómeno del niño. Ya sabes tú los efectos del fenómeno del niño, ¿sí o no? Que lluvias torrenciales, que inundaciones. Por eso el antiguo peruano sabía que el muyu era un bioindicador térmico de lo que se venía. Porque si ellos encontraban muyu en nuestras costas, ellos decían, esto está siendo arrastrado del norte hacia el sur. Por lo tanto, ellos ya sabían, al menos en la práctica, que el fenómeno del niño había llegado. Nosotros decimos fenómeno del niño, ¿no? ¿Qué nombre le habrán dado ellos, no? De repente algún día lo sepamos. Bueno, ya está. El arte por excelencia de los Chincha era la xilografía. Estoy olvidando el comercio terrestre, por favor, por favor. Ya hemos dicho que el comercio marítimo se iban hasta Ecuador, ¿no? Ya. ¿Y para el comercio terrestre? Para el comercio terrestre se iban hasta... Claro. Para el comercio terrestre se iban hasta la zona de Puno, Mesete del Collao, Bolivia. Tenía negocio con los aymaras. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente para complementar, el arte en la que ellos sobresalieron fue la xilografía, el tallado de madera. ¿Ya? Muy bien. A través de la historia peruana, ha habido también otras culturas muy importantes. Tal vez no podamos entrar en detalles, pero sí al menos debe saber usted que la cultura de Chachapoyas es una cultura de Amazonas, selváticos o no, cuya gran capital fue Cuelac. ¿Ha escuchado usted hablar de la ciudad de Cuelac? Otras ciudades importantes como el Gran Pajatén también, ¿no? Claro. Una costumbre de los chachapoyas, que son selváticos, era depositar las momias de sus seres queridos, de sus ancestros, en sarcófagos. Tú ves la foto ahí, ¿no? Esos son sarcófagos. Tiene rostro humano y en el interior depositaban la momia. Y una costumbre de ellos era poner en las partes más altas. Lo ponían en las partes más altas. Algunos dicen para estar cerca de sus dioses. Los chancas son naturales de Apurima, son apurimeños, aunque también se expandió a la zona de Huancavelica y Ayacucho. O sea, por expansión también llegó a Huancavelica y Ayacucho. Pero los chancas son principalmente de Apurima. Una característica de ellos es que eran guerreros, eran militares. ¿Cómo cayó el Imperio Wari? Algunos sostienen que el Wari cae por expansión Wari. O diré Wari cae, disculpen, por expansión de los chancas. ¿Qué? Cuando los Wari ya estaban en su etapa, digamos, final de decadencia, los chancas estaban en su apogeo. Todo indica que los chancas se van a expandir y van a vencer a los Wari. Pero como los chanca eran un pueblo militarista, un pueblo guerrero, ellos rendían culto al dios Uscovilca. Los chancas se van a enfrentar a los incas. Y esa va a ser una de las peleas más interesantes de la historia del Perú, ¿no? Una de las batallas más importantes es la batalla de Yaguarpampa, en la que los chancas, liderados por Astoy Huaraca, ¿no? Astoy Huaraca y Tomay Huaraca, enfrentaron al famoso Pachacute. Pero la próxima semana les debo hablar de ese tema. Y pasamos ya a los reinos aymaras. Cuando digo reinos aymaras es porque son muchos. Siendo los más conocidos,
los lupacas, los pacajes, ¿no? Los collas. Básicamente abarcaron la zona de Puno y también la zona boliviana. Ellos mandaron construir esas torres funerarias cilíndricas, obsérvalas bien. Son torres funerarias cilíndricas. Como fueron varios reinos aymaras, podemos citar a los lupacas, a los pacajes y los collas. Ellos hacían este tipo de arquitectura en todo caso. Ahí depositaban los restos de sus nobles o ancestros. A ese tipo de construcción se le llama chulpas, ¿verdad? Las chulpas. Pero si los Aymara se desarrollaron en Puno y Bolivia, ¿qué significa eso? Que ellos van a derrotar a los descendientes de los tiahuanacos que vivían ahí. Los aymaras se expanden por toda la meseta del Collao y prácticamente van a acabar con los descendientes de los tiahuanacos. ¿Te das cuenta? Ellos son los aymaras los que van a expandirse por toda esa zona. ¿Sí? Muy importante que sepas esto. No olvides, los aymaras son lupacas, collas y pacajes. Un pueblo también dedicado al pastoreo y la ganadería de camélidos. Muy bien, hasta aquí la parte teórica, ¿ya? Hasta aquí la teoría. Ahora vamos a pedirle a mis queridos amigos, por favor, que puedan dar su examen, ¿ya? El examen que solemos dar para poner en práctica lo que hemos aprendido en clase hoy. Así que a partir de este momento, quisiera pedirte, por favor, que dirijas tu atención a tu examen y ya lo puedas dar. Vamos, te invito a hacerlo, por favor. Busca tu examen y ya lo puedes dar. ¿Ya lo ubicaste? ¿Listo? A ver, ¿quién encontró? A dar su examen, por favor, a dar su examen. Ya van dos jóvenes, ¿ah? Ya van dos jóvenes, excelente. Muy bien, invitamos al resto a dar su examen también, ¿ah? Ya van dos jóvenes, excelente. Vamos, vamos, vamos. A dar su examen, por favor. Ya van cinco jóvenes, ya van cinco. Excelente. Vamos, vamos. Todos pueden, todos pueden. Ya van seis. Y ahí va aumentando, va aumentando.
Muy bien, ya van prácticamente 22 jóvenes que han dado su examen. Aunque quedan 4 minutos para que ustedes continúen. Aún los que faltan puedan dar su examen, por favor. Quedan 4 minutitos, ¿ah? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, queremos felicitarlos porque la mayoría ha dado su examen, demostrando así que están listos para participar. Ahora vamos a continuar practicando, ¿qué les parece? Empieza el momento de practicar. Vamos a compartir para continuar con el momento de practicar. Ahí va, ya estamos, ¿ah?
Listo. Momento de practicar. Pregunta 1, por favor. Pregunta 1. Vamos, vamos. A ver, ¿cómo te va la 1? En la última parte, la lectura dice, señale las características de la economía tiahuanaco. ¿Sí o no? Eso te está pidiendo. Señale, dice, las características de la economía tiahuanaco. A ver, 1. Expansión de la ganadería costeña. Ganadería costeña tiahuanaco. No, pues, profe. Nada, la 1, chao. 2. Control vertical de ecológico. Sí. La 2, perfecto. 3. Desarrollo de los guaruguaru. También. 2, 3, perfecto. 4. Deshidratación y conservación de alimentos. Perfecto. 2, 3, 4. 5. Otra vez. Irrigación de áreas costeñas y desérticas. No, nada. 2, 3, 4. La A, ¿no? Letra A. 2, 3, 4 es la A. Muy bien. Pregunta 2. Pregunta 2. Para obtener recursos de otras regiones, aplicaron la técnica del control de precios ecológicos. ¿Quién? ¿Quién? Tiahuanaco, profe. Excelente. Tiahuanaco. La 2, la D. La 3 te voy a esperar un poquito porque quiero que tú lo hagas. A ver, la 3 tú mismo eres. Vamos, la 3. A trabajar. Ya está. Indica aspectos importantes del horizonte medio. 1. La capital de Tiahuanaco era Viñaque. No. De Tiahuanaco era Taipicala. Falso. ¿Se aplicó el sistema archipiélagos? Eso se refiere al control de espías ecológicos. Porque cada isla o cada colonia aire es vista como una isla de recursos, en sentido figurado. Entonces, el conjunto de isla, archipiélago. Ya, la 2 está bien. 3. Se produce una fragmentación política. No, porque el horizonte medio es periodo de unidad. Falso. La deidad principal fue el dios de los báculos. Sí, el dios Viracocha. Correcto. Wari construyó un estado militar, expansivo, colonialista. Sí. Entonces sería 2, 4 y 5. La C. 2, 4 y 5. La C. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. 4. La fusión cultural de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco originaron la cultura. Acuérdate. La fusión cultural de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco originaron a la cultura. Vamos, vamos. A la cultura Wari, profesor. La B de bueno. Wari. Muy bien. 5. Uy, 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 la 5. Ahí te quiero ver, ¿ah? Vamos, la 5, la 5. Contesta la 5. Ya, ¿qué dices? Sobre la cultura Wari, indique las proporciones correctas. Su núcleo estaba en la meseta del Collao. No, eso es Tiahuanaco, falso. Construyen centros administrativos provinciales, sí. Elaboraron la primera red de caminos para la integración de los Andes, ¿verdad? 2 y 3, ¿ah? 2 y 3. ¿Se desarrolla la mejor orfebrería? No, ese es Sicán, Chimú, no, no, no. ¿Vinieron oculto al río de la vara? Sí. Mira, 2, 3,
5. La B, profesor, la B de bueno. Excelente, la B de bueno. Otra. El estilo Robles Moco está representado por urnas y cántaros de gran tamaño, brillo y con la famosa cara gollete, que corresponde a la cultura. Bueno, cuando aquí habla del estilo Robles Moco, es un estilo pues de cerámica de la cultura Wari. Sí, 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 esa es cultura Wari. Se le llama también cara gollete, ¿ya? La respuesta es Wari, la B de bueno. Vamos a la 7. Sobre el intermedio tardío, señale y son verdadero o falsas las siguientes proposiciones. ¿Qué dices tú? A ver, te espero un poquito, a ver, ya un poquito te espero. Vamos, vamos, te espero un poquito. Vamos, vamos. Número 7. Número 7. Sobre el intermedio tardío, señale y son verdadero o falsas las siguientes proposiciones. A ver, Luis Guillermo Lumbreras lo denomina estados regionales. Sí. ¿Se le denomina a los constructores de ciudades? También, también, es verdad. Dos verdaderos ya. Chimú, Chicán, Chinche, Reinos de Maras, primer periodo. También, tres verdaderos ya. Fueron conquistadas por el expresionismo Wari. Mentira, porque ellos son posteriores a Wari. Quien los conquista a ellos más bien son los incas. Tres verdaderos y un falso. La C. La C, campeón. Uy, la 8. A leer la 8. Vamos, tú puedes, la 8. La cultura chimú se desarrolló en toda la costa norte del Perú. Su centro principal fue Chanchán, un conjunto urbano construido con barro en las afueras de la actual ciudad de Trujillo. Identifica la característica que corresponda a esta sociedad. ¿Torres funerarias? No, eso es Aymaras. No, la única es la D. Enfrentaron la falta de agua con canal de irrigación y huachaques, chacras hundidas. Está bien, la D, doctor. La D, doctor. ¿Ya? 9. La cultura chimú logró desarrollar aún más orfebrería gracias al aporte de la cultura. Esa sí sabes. Lúcete. La cultura chimú logró desarrollar aún más su orfebrería gracias al aporte de la cultura. Sicán. La C, campeón. Sicán. Bien, profe. Excelente. 10. Los grandes comerciantes del Muyu tuvieron como centro principal a la ciudad de... Los grandes comerciantes del Muyu tuvieron como centro principal a la ciudad de... ¿Quiénes fueron los grandes comerciantes del Muyu? Chincha. Yapi. ¿Cuál fue la capital de Chincha? Tambo de Mora. Por lo tanto, la A de abogado. La A de abogado. Muy bien, profe. Ahora, entonces la 10 era la A, por favor. Dejamos de compartir porque llegó el momento de preguntar. Quiero que me hagan preguntas del tema, por favor. Preguntas del tema. Algo que quieras que explique mejor, que te amplíe. O de repente el tema anterior no te quedó claro algo, también pregúntame, ¿ya? Vamos, jóvenes, vamos, vamos. Pregúnteme cosas del tema de hoy o temas anteriores si usted gusta. Vamos, vamos, pregunte, pregunte. Vamos a agregar. Profe, quiero que me repita algo que no escuché bien. Perfecto, lo hago. Ya. Al amigo Joseph Irving acaba de escribir. Joseph Irving. A ver, Joseph. Profe, ¿podría mencionar a todas las culturas vistas hoy de forma cronológica? Claro, pero escúchame, Joseph, lo que yo necesito es que tú conozcas procesos, características, no años. ¿Me entiendes?
Hoy las preguntas de admisión, preguntas de ECO, más se concentran en ¿qué? Más se concentran en características. La historia vista como, ¿qué te digo? Años, no. Pero es evidente, ¿no? Nadie va a ponerlo a Tiahuanaco antes que Chimú, porque el horizonte medio es antes de Chimú, ¿me entiendes? Entonces, lo que sí podemos hacer es destacar principalmente las características. Sin embargo, si algún joven dice, profe, pero a mí me gusta la cronología, no hay ningún problema, podemos decirle que la cultura de Tiahuanaco es netamente una cultura de 200 a 1200 después de Cristo. Tiahuanaco de 200 a 1200 después de Cristo. Y las culturas del intermedio tardío, aproximadamente, podemos señalar desde 1000 después de Cristo, ¿no? Más o menos, ¿ya? 1000 después de Cristo, ya podemos hablar más o menos de estas culturas. ¿Ya, campeón? Es decir, las culturas, si son del horizonte medio, 1000 después de Cristo, aproximadamente, dicen algunos, la expansión Wari. La expansión Waria, pero profesor, hace un momento usted me dijo que Tiahuanaco tenía aproximadamente de 200 a 1200 después de Cristo. Claro, por eso que la cronología es relativa. La cronología es relativa, ¿ya? Cada vez que yo diga intermedio tardío, pienso culturas a partir del año 1000 hacia adelante. Por ejemplo, los incas en su primer momento tienen que haber sido intermedio tardío, pero el gran periodo inca es a partir de Pachacute, 1438. Pero una vez más, no se preocupen tanto por la cronología. Primero es el horizonte medio. ¿Quién es horizonte medio? Horizonte medio es Tiahuanaco Huari. ¿Pero qué sigue cronológicamente? Chimú, Chincha, Chancas. Ellos son posteriores. Eso sí, hay que tenerlo claro. Gracias, Joseph. Muy amable. Edison dice, profesor, ¿qué factores influyeron en la cadencia del Imperio Huari? Ah, mira. Sí, amigo Joseph. Las preguntas de ECO hoy día te preguntan más características, Joseph. Franco, franco. Por ejemplo, no hace mucho vino acerca de qué cosa, por ejemplo, las chacras de los Nazca. La pregunta decía, ¿qué cultura se destacó por hacer acueductos subterráneos? Azu. Nazca, ¿sí o no? No hace mucho también vino una pregunta que hablaba acerca del control vertical de pisos ecológicos. Tiahuanaco, al toque, ¿sí o no? Características hay que conocer. Y a ti te doy las gracias, Joseph, porque eso me permite ampliar para mis estudiantes. Pero ahora el amigo Edison Palacios me pregunta, ¿qué factores influyeron en la decadencia del Imperio Wari? Ah, tú comprenderás, Edison, que la historia humana muestra que todo gran imperio tiene una etapa de apogeo y luego empieza a decaer. Si no, ¿dónde está el imperio egipcio, los griegos, los romanos? Siempre tienen una etapa de apogeo, ¿no? Uf, máxima expansión, someten a todo mundo, pero luego viene etapa. ¿Por qué? Porque hay crisis interna. Al haber crisis interna y a eso le sumas factores como el clima, como fenómeno del niño, eso afecta a los pueblos. Van a haber problemas internos o crisis internas y también cuestiones relacionadas a cambios climáticos. El Perú va a ser un país que va a ser golpeado mucho por el fenómeno del niño a través de toda su historia. Eso tiene que haber ido debilitando poco a poco a Wari Edison. Y ya los Chanca le dieron el golpe definitivo, ¿no? Son los Chanca los que le dan el golpe definitivo. Buena, buena, buena. Claro, el tipo de economía y la cultura tiahuanaco. En general podemos decir que Tiahuanaco se basó en una agricultura de altura. Por eso mencionamos a los camellones. Porque los camellones, ¿qué cosas son? Son chacras elevadas. Otro, Tiahuanaco, para abastecerse de diversidad de recursos, mi amigo Joseph, aplicó el control de pisos ecológicos. Complementar su producción teniendo colonias en diferentes partes del Perú. Ojo con eso. Pero en general, es una cultura dedicada al pastoreo, de camelios andinos,
a la agricultura de altura, y sus cultivos son notables. La papa, el oyuco, la mashua, la quinoa, la kiwicha, ¿de acuerdo? Y para hacer frente, yo sé, a, las, a los tiempos de carencias, tenían sus reservas. Hemos mencionado el chuño y el charqui, que son ejemplos de deshidratación de alimentos. Buenas preguntas, ¿ah? Felicitaciones. Vamos, amigos, todos tienen la oportunidad de preguntar. Todos, todos. Vamos, vamos. Pregunten, mis amigos, que las preguntas de ustedes enriquecen la clase. Ah, la cerámica. Uy, 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 la cerámica, la cerámica. Mira, en lo que se refiere a Tiahuanaco, mi amigo José, ellos hacían cerámica, pero principalmente ceremonial. Por eso los vasos ceremoniales Quero, ¿no? Los vasos ceremoniales Quero son famosos, pues. Principalmente ceremonial. Pero eso no significa que no hayan tenido otro tipo de representación. Por ejemplo, tenían uno que tenían forma de animalitos, tipo puma, tipo llama, le llamaban pebeteros. Pebeteros. Claro, en cuanto a su cerámica de Tiahuanaco, su cerámica ceremonial es el vaso quero. Pero también tenían representaciones en forma de animal, como por ejemplo los pebeteros, ¿ya? Pero algunos dicen que lo usaban para el saumerio o para el incienso. ¿Por qué? Porque Tiahuanaco es una cultura que veneró mucho al dios Huiracocha. Y algo que sobresale mucho en ellos, mi amigo Joseph, es que representan bastante el color anaranjado, ¿ya? Pero es polícroma, es polícroma. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Que sigan las preguntas de los jóvenes, que sigan las preguntas de los jóvenes, por favor. Están muy buenas las preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo les pregunto algo a ustedes también, ¿ya? Por si acaso, a ver. ¿A qué etapa también se le conoce como periodo fusional? Lo mencioné hace un momento. ¿A qué etapa también se le conoce como el periodo fusional? Vamos, ustedes pueden. ¿A qué etapa también se le conoce como el periodo fusional? ¿Quién se acuerda? Al segundo horizonte, también llamado horizonte medio. Muy bien, felicitaciones. Joseph, Edison, Jairo, felicitaciones. Ahora, hace un momento creo que mencioné en una pregunta acerca de que al intermedio tardío también le decían los constructores de ciudades. Claro, también se le dice segunda cinta panandina, correcto. Oye, cuando Lumbrera se refiere al intermedio tardío, lo llama también estados regionales. Pero algunos dicen, a esa etapa también se le puede llamar el periodo de los constructores de ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué el periodo de los constructores de ciudades? Porque efectivamente, pues, por ejemplo, Sicán tuvo a Túcume, Batán Grande, Chimú tuvo a Chanchán, Chachapoyas tuvo a Cuela, ¿ves? Entonces casi todas las culturas tuvieron una ciudad importante. Por eso se le conoce, claro, de hecho, pues su urbanismo, ¿no? Definitivamente su urbanismo fue notable. Claro, en ese sentido, ¿no? Pero claro, dependiendo de la cultura, ¿no? Si era una cultura costeña, trabajaba más el adobe, ¿sí o no? Si era una cultura costeña, trabajaba más el adobe.